En lo personal, ojalá que hubiera por lo menos dos candidatos, cosa que hayan dos opciones, que la gente del partido pueda tener más simpatía por uno o por otro, pero que queden dentro del partido al efecto de fortalecer y lograr una mayor representación en el poder legislativo departamental, que es la Junta. El tema alcaldías, municipios, bueno, seguramente va a ameritar alguna estrategia también como partido. No, sin duda alguna que sí, hay varios municipios y indudablemente con la reforma legal, en este caso van a tener cierta independencia, cierta porque no toda independencia del gobierno departamental, pero creo que es importante sí evaluar eso y bueno, elegir algún candidato para ello. En el tema de los municipios y las alcaldías, en lo personal por lo menos, ¿usted es partidario de candidatos propios o bueno, no descarta la posibilidad de acuerdos con candidatos de otros partidos, teniendo en cuenta ese espíritu de elegir al buen vecino en las diferentes zonas? Bueno, yo creo que sí, y más sobre todo en los pueblos donde pesa mucho el buen vecino. Con la no comparecencia del actual alcalde de Río Branco, Robert Pereira, como candidato, ¿hipoteca de alguna manera las posibilidades del Partido Colorado en Cerro Largo, en Río Branco concretamente? Y yo creo que va a influir bastante porque indudablemente él es un caudillo en aquella sección. Es un desafío importante mantener ese bastión que significa Río Branco, donde el partido logró ser mayoría en Cerro Largo. Indudablemente que sí, la verdad que es un desafío sumamente importante, va a ser bastante difícil, pero no es imposible. Lamentamos la pérdida del apoyo del alcalde de Río Branco, pero bueno, tendrá sus razones, pero la gente del partido va a seguir siendo del partido, por lo tanto es solamente que elijan un buen candidato para que los represente. ¿Pereira en algún momento mantuvo un contacto con el Ejecutivo, evaluando gestiones, bueno, manteniendo ese contacto con el partido? En mi calidad de secretario general no tuvo ningún contacto, ninguna consulta, ningún intercambio de ideas por lo menos. ¿Usted hubiera preferido ese diálogo? Y yo creo que hubiera sido productivo para el partido, que es lo importante, para que no fuera algo personal, pero sin duda que la decisión fue personal. El lugar va a ser allí donde es el local de la lista 310, en 33 y General Artigas, el 3 a las 20 horas.